En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuyo. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este breve curso de Mariología. Les doy la bienvenida. Soy el padre Leandro Bonín. Con muchos de los que están inscriptos y están ahora ya conectados, ya nos conocemos, con algunos personalmente, con otros a través de la participación en algunos de los cursos que vengo dando o también de algunas de las actividades de vocación al amor. Tengo la gran alegría de comenzar hoy este nuevo curso, este nuevo momento de formación, que estoy seguro que además de lo que puede implicar como crecimiento en el conocimiento de la teología y de la enseñanza de la Iglesia, va a ser significativo y va a ser importante para la vida de cada uno de ustedes, para su cercanía con Jesús a través de María. Tengo la convicción de que puede ser un momento también de crecimiento espiritual y por ende de crecimiento en la santidad, hacia una vida más plena, más feliz, hacia una vida más cerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a través de aquella que es la obra maestra de la Santísima Trinidad, que es María Santísima, nuestra Madre. Y esto es algo con lo cual quiero comenzar, aunque lo vamos a reiterar en varios momentos del curso. Algunas veces hay quienes piensan, ¿cómo vamos a darle tanta importancia a María? ¿Cómo vamos a alabar a María? ¿Cómo vamos a exaltarla? ¿No tendríamos que exaltar más a Dios, más a Jesús, más al Padre? Y por supuesto que nuestra fe es ante todo trinitaria, pero justamente cuando nosotros alabamos y reconocemos y veneramos y nos acercamos a María, Dios se goza, porque estamos alabando su obra maestra. Lo más hermoso que ha salido de las manos creadoras de Dios, del Padre, es el corazón de María. El fruto más excelso de la redención obrada por Jesucristo se llama María Santísima. Y la obra plena, la obra cumbre de la eficacia santificadora del Espíritu Santo es María Santísima. Del mismo modo que si alguno de ustedes, por ejemplo, va a una exposición de arte y se acerca a una pintura preciosísima, y empieza a alabar esta pintura, el artista, lejos de ofenderse, se va a sentir feliz, se va a sentir orgulloso. Lo mismo le ocurre a Dios cuando nosotros alabamos a María. De modo que así entramos sabiendo y conscientes de que este camino de profundización no va a terminar en ella, sino que siempre va a tener como meta última el Padre que es la fuente de todo y el fin de todo. Y María nos ayuda a llegar a Jesús y por Jesús llegamos al Padre. Voy a comenzar a compartir entonces ahora la presentación que he podido preparar para este primer encuentro. Si alguien me puede hacer un gesto o en la cámara o también con el gesto de levantar la mano, si se ve bien la presentación. Perfecto. Bueno, entonces damos inicio a este breve curso de Mariología. Y entonces nos preguntamos en primer lugar qué es la Mariología, y para eso tenemos que decir que es una parte, una rama de la teología. Lógicamente la teología es
el estudio de Dios. Es una palabra compuesta. La primera parte de la palabra es seos, para utilizar quizás una pronunciación más cercana al griego, aunque no soy experto en griego. De ahí viene la raíz teo, Dios, y la segunda parte, logía o logía, en nuestro modo de pronunciarlo, viene de logos, logos que puede traducirse como palabra, pero también puede traducirse como pensamiento, y por ende también como reflexión, como discurso, y de modo ya más orgánico es la ciencia, que estudia un determinado objeto. Por lo tanto, podemos decir que la teología es la ciencia que estudia a Dios. Hay todo un debate que ya en la antigüedad se daba sobre si la teología era verdaderamente una ciencia. Hay algunos que dicen no, no es una ciencia, pero dentro del magisterio y de la tradición católica siempre se ha visto que sí lo es, porque hay un estudio de la realidad, en este caso de la realidad divina, a través de las causas últimas. Y sabemos que en el caso de la teología católica entramos en un sentido específico de esta palabra. Pero entonces lo que vamos a hacer es una reflexión sobre el misterio de Dios, que además, antes de comenzar a desarrollarla, me parece muy importante que nos demos cuenta que al menos podemos reconocer tres maneras de conocer a Dios. Hay un conocimiento natural de Dios, un conocimiento que se alcanza con las solas fuerzas de la razón humana. Y este conocimiento también se lo puede llamar teodicea o teología natural, cuando está organizado así con un método y con una estructura. De hecho, hay filósofos que han hablado sobre Dios, sobre aquello que se puede conocer de Dios desde la razón humana, conociendo el mundo, su orden, su estructura, su belleza, analizando las realidades creadas, las realidades que existen y que son contingentes, nosotros podemos deducir, tiene que existir un ser supremo, aquel Dios de los filósofos, como también lo han llamado algunos, o incluso este conocimiento natural que personas que no han recibido el anuncio cristiano, el anuncio de la revelación, pueden tener. Tiene que haber alguien, como dicen muchas personas, tiene que haber alguien allá arriba. El mundo no se puede explicar ni dar razón de sí mismo por sí solo. Después hay un segundo modo de conocer a Dios, que es el conocimiento sobrenatural y que tiene como fuente la revelación. Ese Dios que ha sido el creador, que es el creador de todo lo que vemos, ha salido de su ocultamiento y nos ha hablado de sí mismo. A eso lo llamamos la revelación. Dios sale al encuentro del hombre, sale al encuentro del ser humano y se nos comunica. Es cierto, la creación es ya una primera revelación, porque la criatura, la obra, lleva la huella de su autor. La creación lleva la huella del creador. Y a través de las realidades creadas, algo podemos conocer sobre la esencia de Dios. Pero cuando entramos en el campo de la revelación, es muchísimo más lo que nosotros podemos saber. Especialmente esta revelación se ha dado en el marco del pueblo judío, la revelación que nosotros llamamos como veterotestamentaria, Dios que ha llamado a algunos hombres, les ha hablado, se ha hecho su interlocutor. Esta historia sagrada que comienza bien específicamente con Abraham, aunque desde la creación del mundo Dios de alguna forma comienza a revelarse, que tiene un momento muy importante en la configuración del pueblo de Israel, a través del liderazgo de Moisés y la conformación de este pueblo a través de las distintas instituciones, Dios que habló y se reveló a sí mismo por los profetas, Dios que fue acompañando a ese pueblo en las distintas etapas, en el exilio, en el post-exilio, pero la revelación plena ha llegado a través de Jesucristo. Como dice la carta a los Hebreos, de muchas maneras, de muchos modos ha hablado Dios, pero en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado a través de su Hijo, nos ha enviado a su Hijo. Entonces, este conocimiento sobrenatural es el que nosotros tenemos como punto de partida. Dios que se ha revelado. Y habrá un nuevo modo de conocer a Dios, y digo habrá pensando en nosotros, pero hay algunos que ya lo obtienen, que es
el conocimiento de la visión beatífica, el cara a cara. Cuando nosotros podamos contemplar a Dios por toda la eternidad en el cielo. Esa visión beatífica no será un conocimiento exhaustivo de Dios, porque la criatura nunca podrá agotarlo a Dios. Hay una enorme diferencia entre el creador y la criatura, y aunque Dios realice este proceso que algunos llaman de condescendencia y Dios se adecue a la criatura, siempre hay un abismo. Por lo tanto, aquí, y esto es un poco como introducción, pero es muy importante que lo pueda decir, la teología tiene una dimensión de luz, pero también hay muchas cosas que nos quedan en el claro oscuro. ¿Por qué? Y porque de Dios es mucho más lo que no conocemos que lo que sí conocemos. Lo que algunos llaman la teología negativa o esta dimensión apofática de Dios. No podemos agotar el misterio de Dios. ¿Recuerdan aquella anécdota tan famosa de San Agustín? Cuenta que cuando estaba él escribiendo su tratado de Trinitate, estaba tratando de comprender lo mejor posible el misterio de la Trinidad, uno de los más grandes pensadores de la historia y uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica. Y tiene este sueño, donde ve a un niño que está junto al mar, hace un pocito en la arena y comienza a llevar el agua del mar al pocito que había hecho en la arena. Y entonces ve a ese niño y él se acerca a ese niño en el sueño y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de llenar, de echar todo el agua del mar en este pocito en la arena. Y entonces él le dice al niño, pero es imposible. Lo que estás buscando hacer es totalmente imposible. Y entonces el niño le dice en el sueño, lo mismo es lo que tú estás tratando de hacer, queriendo comprender el misterio divino y queriendo hacerlo caber, por decirlo de algún modo, en tu pequeña inteligencia humana. Entonces, esto no es para que nos desanimemos, ni tampoco para que caigamos como una solución fácil. Cuando hay algo que no lo logramos explicar, decimos, lo que pasa que es el misterio de Dios. No, sino que de entrada sepamos que al hacer teología nos aproximamos a un objeto que nos excede infinitamente. Cuando un científico, por ejemplo, estudia un vegetal, y bueno, de alguna manera podemos decir, podría agotar la esencia de ese vegetal. En cambio, cuando nos acercamos a Dios, es imposible. No solamente es imposible ahora, sino que por toda la eternidad vamos a tratar de ahondar, ahondar, ahondar e introducirnos más y más y más y más y jamás lo vamos a poder agotar. Y eso hace que sea tan apasionante. La teología cristiana, entonces, no se ubica en el plano del conocimiento natural, sino del conocimiento sobrenatural, porque tiene como punto de partida que Dios sí se ha revelado. La teología cristiana, como toda nuestra fe, como nuestra religión, no es un camino ascendente desde nuestra inteligencia, intentando como subir por una escalerita hacia el cielo o tratando de balbucear con nuestras palabras desde nuestra inteligencia, de nuestras ideas o elucubraciones o argumentaciones, un objeto inaccesible. No, es Dios que ha hecho el camino inverso. Dios que nos ha amado primero, ha querido salir de su ocultamiento, ha querido hablarnos, no solo hablarnos, ha querido donársenos. El Padre, en la plenitud de los tiempos, ha querido enviar a su Hijo. El Hijo, justamente en el Evangelio de hoy, dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Y como dice el prólogo del Evangelio de Juan, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo, que está en el seno del Padre, es el que nos lo ha contado. Lo primero entonces, y como primerísima actitud frente a esta revelación, es el acto de fe. ¿Qué es el acto de fe? Señor, yo acepto lo que nos cuentas de ti mismo. Yo creo, yo recibo como un regalo. Yo someto mi inteligencia y mi voluntad a lo que nos revelas de ti mismo. Y luego de que yo acepto, yo reflexiono sobre aquellos aspectos de la divinidad y del misterio de Dios y de la historia de la salvación que primero he aceptado por la fe. Por eso aquí hay como unas frases que son muy típicas. Yo sé que algunos de ustedes quizá ven unas palabras en latín y ya, uy, les dice, esto va a ser muy difícil. No, quédense tranquilos que están las
frases en latín, pero abajo está la traducción. Y al mismo tiempo, esto nos permite conectar un poco con la tradición de toda la historia de la Iglesia. Una frase clásica es, para definir la teología, es fides querens intellectum, la fe que busca entender. Primero, la fe. Yo creo. No se puede hacer teología sin ser primero un creyente. Y de hecho ha habido momentos críticos en la historia de la Iglesia reciente, donde algunos han intentado hacer teología, pero sin ser creyentes. O donde primero han cuestionado o han dicho, esto lo creo, esto no lo creo, y hago teología. Es que la puerta de entrada a la teología es el acto de fe, y para el acto de fe se requiere una gran humildad. Yo les voy a compartir luego una homilía que Benedicto XVI pronunció cuando se reunió en 2007 o 2009, no me recuerdo cuál de las dos era, con los miembros de la Comisión Teológica Internacional. La humildad es una actitud esencial para el teólogo y para nosotros que también, para hacer este cursito, queremos comenzar o profundizar más en el modo de conocimiento teológico. Hacernos pequeños. Recuerden esa frase de Jesús en el Evangelio de Mateo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y se las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Y perdonen la expresión un poco coloquial, pero los grandes cráneos, como a veces llamamos a estos teólogos tan lúcidos que ha tenido la Iglesia, han sido primero grandes creyentes. Y podemos pensar en el gran San Agustín, en el gran Santo Tomás de Aquino y en algunos teólogos contemporáneos brillantísimos como von Balthasar, como Ratzinger, que primero han sido creyentes y después han puesto al servicio de la fe, de la profundización de la fe, todo ese bagaje cultural y esa inteligencia prodigiosa y esa erudición monumental que ha venido recibiendo y profundizando a lo largo de toda su vida. Es la fe que busca entender, pero este buscar entender se da en un proceso circular. Estas dos frases en latín aparecen en un texto que aquel que le interese el tema es obligatorio, es la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, una encíclica del año 98 de Juan Pablo II, donde dos capítulos tienen este nombre, Credo ut intelligam, esta frase que está aquí, Intellego ut credam. La primera se puede traducir creo para entender o creo para que entienda y entiendo para creer, entiendo para que crea. ¿Y qué importancia tiene esto? Primero creo. Señor, yo creo. Porque muchas veces se quiere acceder a la comprensión de la fe cristiana sin haber hecho el paso de la fe, que es como querer descubrir y comprender la belleza de la fe cristiana, como si estuviéramos afuera de una gran catedral y viéramos los vitrales de esa gran catedral desde afuera, un día soleado, y que desde afuera lo que vas a ver es un vidrio manchado y que a veces incluso tiene unas rejas, no te permiten ver nada. Es que para que pueda resplandecer toda la belleza de los misterios de la fe, tenemos que entrar adentro de la catedral. Y para entrar hay que pasar por la puerta de la fe. Fue la encíclica Porta Fidei que escribió el Papa Francisco, una encíclica a cuatro manos, como él mismo la definió, porque la había comenzado a redactar. Porta Fidei es la convocación del año de la fe. Me confundí con Lumen Fidei. Porta Fidei justamente se toma esta metáfora. Es la puerta con la cual yo accedo a la comunión con Dios y al conocimiento de Dios. Y cuando yo creo, si yo elijo creer, así mi inteligencia se ve fecundada. Pero una vez que yo entiendo, es decir, cuando yo voy profundizando, mi fe crece, mi fe se robustece, mi fe madura. Entiendo para creer. Por eso la buena teología no tendría que secar el corazón. Y si si una teología seca el corazón y dificulta el acto de fe y la comunión con Dios y la devoción y la oración, no es buena teología. Creo para entender, entiendo para creer. ¿Cuál es el método de esta ciencia que llamamos teología? Esto es citado textual de Fides et Ratio. El método teológico se organiza a través de un doble principio.
y tiene como dos momentos, ¿sí? Palabras también en latín, frases en latín. Auditus fidei et intellectus fidei. Auditus, como nosotros podemos suponer, viene de la escucha, del oír. ¿Qué significa? Asumir los contenidos de la revelación tal y como han sido explicitados progresivamente en la Sagrada Tradición, en la Escritura y el magisterio vivo de la Iglesia. Por eso, en todo camino teológico, lo primero que se hace es escuchar. ¿Qué dijo Dios de sí mismo y quedó consignado en la Escritura? ¿Cómo recibió la revelación divina la Iglesia y la transmitió a través de lo que nosotros llamamos la tradición viva? La tradición que es la misma vida de la Iglesia, esposa de Cristo, pueblo de Dios. ¿Y qué ha dicho sobre ello el magisterio vivo de la Iglesia, asistido por el Espíritu Santo? Por eso en todo proceso de estudio de teología hay un estudio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los padres de la Iglesia y las diferentes declaraciones que el magisterio fue haciendo a lo largo de los siglos y que van dando lugar a la conformación del dogma cristiano. Y el intellectus fidei es ese segundo paso que va acompañando también la recepción de la revelación, pero como consecuencia de todo ese camino de escucha viene esta reflexión que trata de responder a las exigencias del pensamiento y que tiene un carácter más especulativo. Bueno, recibo el dato revelado. ¿Qué significa para mí hoy? Y lo vamos a hacer continuamente. ¿Qué significa para mí hoy? ¿Qué quiere decir hoy María? ¿Y qué implicancias tiene para mi vida, para tu vida? ¿Qué implicancias tiene el misterio de María? Los dogmas que han sido conformados y que se han formulado a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Qué valor tiene para el hombre de hoy, para este tiempo que nos toca vivir? También este método teológico ha sido un poquitito más desglosado en un texto normativo de la Iglesia del año 1970, donde está un poquito más explicado. Primero se exponen los textos bíblicos, luego lo que han aportado los padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente, luego se explica el desarrollo de la historia de los dogmas y, por último, viene la especulación bajo el magisterio de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que es como el maestro de las escuelas, así se lo llama, y como un gran modelo de reflexión teológica. Pero este trabajo especulativo lo que nos permite es ver la conexión entre los misterios de la salvación, ver cómo están presentes y operantes en las acciones litúrgicas y, sobre todo, y esto lo vamos a tratar de hacer muchísimo en nuestro curso, buscar como la solución y la iluminación de los problemas humanos, siempre con la ayuda de la revelación. Descubrir en Dios la respuesta a los anhelos, a los deseos, a las situaciones complejas de nuestro tiempo. Y entonces ahora sí, una vez que dimos como este pantallazo general sobre qué es la teología y cuál es el método teológico, recuerden, tiene un momento más positivo y otro más especulativo. El auditus fidei, escuchamos la palabra, la tradición, el magisterio, y el intellectus fidei, reflexionamos. Juan Pablo II, en el desarrollo de sus catequesis sobre María, dijo que era necesario que la doctrina y el culto mariano fueran abordados con el mismo método de reflexión doctrinal que el resto de los tratados teológicos. Un método no menos riguroso que el que se usa en toda la teología. Porque tal vez una de las acusaciones que a veces recibe la cuestión de María es que al afectar tanto el sentimiento, hay personas como que no profundizan en el dogma o en lo que la Iglesia verdaderamente ha enseñado sobre ella, y por allí alguna vez pueden colarse algunos pequeños errores o algunas pequeñas desviaciones. Y Juan Pablo II está seguro de que este tratado no es un tratado menor. Vamos a ver que es todo lo contrario. Es un tratado sumamente importante por razones que vamos a explicar enseguida. Entonces, la Mariología podemos decir que es lo que Dios ha revelado sobre María.
Tiene como punto de partida aquellos textos, aquellos lugares de la Sagrada Escritura y aquellos momentos de la tradición donde nosotros vamos a encontrar palabras que en las Sagradas Escrituras se refieren a María. Y también como Dios ha guiado a la Iglesia por la acción del Espíritu Santo a profundizar en el misterio de María. Pero, y acá viene lo segundo que ojalá para algunos les pueda dar mucha luz, la Mariología no es solo lo que Dios revela sobre María, sino lo que el misterio de María nos revela sobre Dios, sobre cómo es Dios en sí mismo y sobre nuestra relación con Él. Por eso el tratado de la Mariología permite comprender en una mayor profundidad, en una mayor hondura y en una perfecta cohesión el resto de los tratados teológicos. Y aquí entonces me voy a basar en un libro hermosísimo, indispensable, un libro que ya tiene casi 40 años, que se llama Informes sobre la Fe, una entrevista que Vittorio Messori, un periodista italiano, le hizo al cardenal Ratzinger en el año 1984. Allí, el cardenal Ratzinger estaba analizando la cuestión de la mujer y del feminismo y de cómo el feminismo estaba también produciendo como una suerte de revolución antropológica y atacando elementos bastante esenciales de la comprensión cristiana, el feminismo que estaba entrando en la vida consagrada y desnaturalizando la presencia de la vida religiosa, por ejemplo, en la iglesia, o con algunos reclamos, no estaba comprendiendo el auténtico y el justo lugar de la mujer dentro de la iglesia. Y entonces dice allí el futuro Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que para resolver la confusión en torno a la idea misma de la iglesia y para resolver la crisis de la moral y para resolver la crisis de la mujer, él propone como respuesta a María. María, a lo largo de la historia, ha demostrado una gran eficacia. Es un remedio que en este tiempo, al menos en la primera mitad de la década del 80, había caído como una especie de desprestigio y sin embargo es más actual que nunca. Su nombre es breve, es María. Dice incluso allí Benedicto XVI, estoy tentado de llamarlo, perdón, Joseph Ratzinger, que él cuando era joven, incluso cuando le tocó participar del Concilio Vaticano II, por su formación, por cómo había ido madurando la Mariología en su tiempo, miraba como con cierto recelo unas frases que eran bastante típicas sobre María. Una era atribuida a San Bernardo, de María nunquam satis, de María nunca se dirá suficiente. Él mismo cuenta que a él le parecía exagerado. Y también se le hacía difícil comprender el sentido de otra expresión que la Iglesia había repetido al menos desde el año 431. María es la enemiga de todas las herejías, vencedora de todas las herejías. Ratzinger cuenta en ese libro que esas frases no se trataban de exageraciones de almas devotas, sino que son verdaderas. De María nunca se dirá suficiente, porque María está tan conectada al misterio de Dios y tan en el centro de la historia de la salvación, que si bien ella no es el centro, ella está en el centro y muy ligada al centro de nuestra fe, aunque esta frase no es de Ratzinger. ¿Y esto por qué? Lo citamos aquí al Concilio Vaticano II. María, por su íntima participación en la historia de la salvación, reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe. Es como una síntesis de todo lo que nosotros estamos llamados a creer, estamos llamados a vivir, estamos llamados a esperar. Hay un famoso escritor ruso que en una de sus obras
pone en boca de uno de los personajes esta frase: María es la esperanza del género humano. Por eso, comprendiendo mejor la Mariología, vamos a acercarnos de un modo más acertado a todos los demás tratados teológicos y a todos los demás elementos del misterio de Dios. Y el Concilio Vaticano II, y esto lo va a explicar Juan Pablo II también en una de sus catequesis, que vamos a tener oportunidad de citar e incluso de explicar, no quiso dedicarle a María Santísima un documento específico, especial, separado. Quiso incluir la reflexión sobre María en el Tratado sobre la Iglesia, no para menoscabar su importancia, no para restarle importancia, sino para mostrar que María está en el corazón de la vida de la Iglesia y en el corazón de nuestra fe trinitaria. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas 6 razones o esos 6 motivos para profundizar en el misterio de María? El primero, reconocer a María el puesto que el dogma y la tradición le asignan, significa hallarse sólidamente cimentados en la cristología auténtica. Para decirlo con palabras sencillas, para entender verdaderamente a Jesucristo y tener una cristología adecuada, los dogmas marianos, lo que la Iglesia ha enseñado sobre María Santísima, es clave. Y aquí cita el Vaticano II. La Iglesia, meditando piadosamente sobre ella y contemplándola siempre a la luz del Verbo hecho hombre, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la encarnación y se asemeja cada día más a su esposo. Por lo demás, la Iglesia proclama los dogmas marianos al servicio directo de la fe en Jesucristo. Y no, en primer momento, no en primer lugar, solo por devoción a la Madre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros recordamos un privilegio en María, por ejemplo, su Inmaculada Concepción, no nos detenemos solo en ella y en decir, wow, qué santa que es María, wow, qué bella que es María, la limpia de todo pecado, la llena del Espíritu Santo. Es cierto, pero lo que queremos exaltar muy por encima de María es la potencia de la gracia de Dios, la capacidad de Dios de purificar, de redimir, de embellecer, de santificar, de iluminar a la persona humana. Exaltamos, como dije al principio, al Dios creador, redentor y santificador. En un primer momento fueron 2 dogmas. Yo comencé por la Inmaculada, pero los 2 primeros dogmas fueron el de la virginidad perpetua y el de la maternidad divina. Y después de mucha reflexión, la Inmaculada Concepción y la Asunción. Estos dogmas son los 4 dogmas sobre María, salvaguardan la fe auténtica en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. 2 naturalezas en una sola persona. De hecho, cuando estudiamos el dogma de María, Madre de Dios, vamos a recordar que el concilio que define este dogma no era un concilio sobre María, era un concilio sobre Jesucristo. Y había alguien que era una persona muy importante en la Iglesia, que en cierta manera negaba que el Verbo se hubiera hecho verdadero hombre. Afirmaba una dualidad personal en Jesucristo y por lo tanto María no era madre de Dios. Al afirmar la maternidad divina, el Concilio de Éfeso defendía que en Jesucristo hay una única persona en 2 naturalezas. Y al enseñar la virginidad perpetua, por ejemplo, como lo vamos a tener oportunidad de profundizar, se está defendiendo también la identidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Los dogmas marianos salvaguardan el dogma cristológico de desviaciones, de imperfecciones, de mutilaciones e incluso de específicos errores. Y también la asunción de María, dice Ratzinger, salvaguarda la indispensable atención escatológica, al indicar en ella, asunta a los cielos, el destino inmortal que a todos nos espera. En una época en la cual hubo una crisis teológica importante en la Iglesia, donde se dejó de hablar de los novísimos, de las postrimerías,
del cielo, de la futura venida del Señor, de la resurrección de la carne, el Papa Pío XII, año 1950, declaró este dogma. Y así a todos nosotros nos propone, no se olviden de que la perfecta felicidad humana solo va a llegar como realización escatológica y de que la misión de la Iglesia es anunciar sobre todo el triunfo de Cristo sobre la muerte. Todo lo demás es consecuencia de anunciar a Cristo y su victoria pascual. La asunción de María la pone de relieve. Y dice también Ratzinger, estos dogmas salvaguardan la fe hoy amenazada en Dios creador. Es este uno de los significados de la verdad sobre la virginidad perpetua de María, más incomprendida que nunca, porque como vamos a ver, de todos los dogmas, el de la virginidad ha sido especialmente atacado por el racionalismo. Y algunos decían, pero ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pero en el fondo lo que había era una duda sobre si el Dios en el cual nosotros creemos puede tener o no eficacia también sobre la materia. Y sobre nuestra fe toca o no toca la carne. Entonces, la carne intacta, incorrupta de María en el misterio de su virginidad proclama la fe en Dios creador y defiende esa certeza ante toda duda, ante toda amenaza. Es un Dios que puede intervenir libremente sobre la materia. Por eso, María, como recordábamos recién en la cita del concilio, reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe. Entonces, primer motivo para profundizar el misterio de María, su unión con Jesucristo. Y comprendiendo adecuadamente los dogmas marianos, comprendemos mejor quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. El segundo elemento, el segundo motivo, es que la mariología de la Iglesia supone una justa relación y necesaria integración entre la Sagrada Escritura y la tradición. Porque los 4 dogmas marianos tienen en la Escritura su base indispensable, pero hay en ella, en la Escritura, como un germen que crece y fructifica en la vida cálida de la tradición, tal como se expresa en la liturgia, en la intuición del pueblo creyente y en la reflexión de la teología guiada por el magisterio. Bueno, ¿qué quiere decir este texto precioso? Yo les voy a compartir un enlace para que puedan directamente leer este capítulo de Informe sobre la Fe. Cuando nosotros, por ejemplo, analicemos, estudiemos el dogma de la Asunción de María, lo que vamos a buscar son esas semillas de la revelación de este dogma en la Sagrada Escritura. Y vamos a decir, efectivamente, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, no está revelado de manera clara y explícita la Asunción de María, pero hay algunos textos y algunas intuiciones que son como la semilla. Y esa semilla comienza a ser germinada y comienza a crecer y brota como un tallo y luego va a producir la flor y el fruto en la declaración del dogma en el año 1950. ¿Y dónde se va a dar este cultivo de la semilla? En la vida misma de la iglesia. La tradición es eso. La tradición es la vida de la iglesia. Van a aparecer manifestaciones en la liturgia, misas, oraciones, referencias a la dormición de María, al tránsito de María. Van a aparecer manifestaciones populares en el pueblo de Dios, en himnos, en cantos, en la veneración que el pueblo de Dios desde muy antiguo dio al lugar llamado de la dormición de la Santísima Virgen. Y se va a entrelazar la intuición del pueblo creyente, el sensus fidelium, el sentido de la fe que tienen todos los fieles creyentes, y las intervenciones del magisterio. Y esto es algo propio de nuestra fe católica. Acá recordemos que hay una diferencia con nuestros hermanos que proceden de la Reforma, porque uno de los principios que distinguen a los católicos de todos los que proceden del mundo protestante es que para Lutero, y al menos así muy simplificado, pero ha quedado como muy claro, solo la Escritura, solo la Biblia, solo la sagrada palabra de Dios puesta por escrito, ¿sí?, en los textos bíblicos, es el lugar de la revelación y se deja de lado la tradición.
En la Mariología es donde más resplandece que el acceso a la verdad plena sobre Dios se da en este entrelazarse entre tradición y escritura. Si nosotros nos quedamos solo con la escritura, toda la fe cristiana se empobrece muchísimo, porque hay desarrollos que solo han llegado bajo la acción del Espíritu Santo y con el paso del tiempo y la vida misma de la iglesia. Pero por supuesto, si la tradición se desvinculara de la escritura, ya no estaríamos en presencia de la tradición con mayúscula, sino de las pequeñas tradiciones. Ya no estaríamos en el ámbito de la revelación con mayúscula, sino en el ámbito de las revelaciones con minúscula. De modo que María es como el botón de muestra o la manifestación más hermosa de este proceso que es el proceso clásico y típico de la revelación divina, que está dada y comunicada y transmitida en esta íntima compenetración de la escritura y la tradición. El tercer punto, este es interesantísimo, dice Ratzinger, que en ella, en María Santísima, en su persona de doncella judía, que ha llegado a ser madre del Mesías, María vincula de modo vital e inextricable el antiguo y el nuevo pueblo de Dios, Israel y el cristianismo, la sinagoga y la iglesia. Ella, María Santísima, es como el punto de unión, sin el cual la fe, como sucede hoy, corre el peligro de perder el equilibrio, o apoyándose únicamente sobre el Antiguo Testamento, o fundándose solo sobre el Nuevo. En ella, en cambio, podemos vivir la síntesis de la Escritura entera. Y María es la hija de Sión, como vamos a tener oportunidad de ver en una de las catequesis de Juan Pablo II, y en María se cumplen aquellas intuiciones que prefiguran algunas de las mujeres del Antiguo Testamento. Hay como una tensión de varias mujeres del Antiguo Testamento que confluye en la figura de María, y María encarna la esperanza del pueblo de Israel, de los pobres de Yahvé. María es la representante, el prototipo de estos pobres de Yahvé que tienen totalmente puesta su esperanza en él, pero María es también el inicio de ese mundo nuevo inaugurado con la encarnación, y María es ícono de la iglesia y es la primera creyente y el modelo para todo creyente. Y acá recordemos que nuestra fe cristiana nunca rechazó el Antiguo Testamento. De hecho, para entender el Nuevo Testamento es necesario también comprender el Antiguo, porque el Nuevo Testamento late dentro del Antiguo. Hay una herejía que se da en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, que se llamó el marcionismo, y que justamente consistía en esto: rechacemos el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se revelaba un Dios malvado, un Dios falso. El verdadero Dios es el que ha comenzado a hablar en Jesucristo. Error. La Iglesia siempre retuvo todos los libros del Antiguo Testamento contenidos en el canon como verdadera palabra de Dios, que van a alcanzar su cumbre en el Nuevo, pero que nunca pueden ser dejados de lado. ¿Y por qué le preocupaba mucho también esto a Ratzinger? Porque en este documento, en este libro, Informe sobre la Fe, antes había hablado un poquito de lo que era la teología de la liberación. Y justamente uno de los errores de la teología de la liberación era tomar demasiado al pie de la letra algunas imágenes veterotestamentarias del libro del Éxodo y de la liberación de los oprimidos por parte de Dios, y se había transformado la fe en un programa político, sin prestar atención a que el verdadero reino de Dios es sobre todo la unión con Jesucristo, fruto de su Pascua. En ella entonces se vive la síntesis de la Escritura entera. Cuarto punto, esto es preciosísimo, y yo lo resumí ahí, ¿no? La armonía entre la cabeza y el corazón. Vieron que hoy hay una frase que está como de moda que dice: el camino más largo del mundo, la autopista más larga del mundo es la que va desde nuestra cabeza hasta nuestro corazón. Y entonces lo dice así Ratzinger, y después lo explicamos y lo aplicamos un poquitito. La verdadera devoción mariana garantiza a la fe la convivencia de la razón, a todas luces indispensable, con las no menos indispensables razones del corazón, como diría Pascal. Pascal es un pensador vinculado al cristianismo,
que tiene una frase, él es del siglo XVI, XVII, dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Mm? Y María entonces, y la devoción a ella, garantiza la convivencia de ambos. Para la Iglesia, atención, fíjense cómo esto revela una antropología, una visión de la persona humana. El hombre no es únicamente razón, ni solo sentimiento. Es la unión de estas dos dimensiones. De hecho, cuando nosotros vemos la historia del pensamiento reciente, ha habido siglos, como sobre todo fue el siglo XVIII y también un poco el siglo XVII, que fueron el siglo de las luces, el siglo de la razón, el siglo del iluminismo. El hombre solamente vale por su capacidad de conocer y de pensar, y se da un desarrollo de la racionalidad que deja fuera el sentimiento, la emoción y el afecto. Como en un movimiento pendular, en el siglo XIX, por ejemplo, van a aparecer estas corrientes más vinculadas a lo que algunos han llamado el romanticismo, y que le dan mucha más importancia a la intuición, a la emoción, al impulso. Pero es que nosotros no somos ni solo razón, ni solo sentimiento, efectividad o impulso. Y la plenitud de lo humano se da cuando convergen ambos. Y pensemos más, porque aquí lo estaba abordando desde este lado, pero también tenemos que decir que nosotros somos, además de inteligencia y además de afectividad y corazón, somos también cuerpo. Esto no lo dice Ratzinger, sino que lo agrego yo. Y es que en pocas manifestaciones de la fe cristiana, el cuerpo se muestra tan protagonista como en el amor a María. El cuerpo que besa una imagen, el cuerpo que peregrina a un santuario, el cuerpo que tiene en su mano un objeto sensible, como puede ser el Santo Rosario. El cuerpo expresa la unidad interior entre inteligencia y corazón, entre cabeza y corazón. Y dice aquí entonces Ratzinger, la cabeza debe reflexionar con lucidez, pero el corazón ha de estar caldeado. Y esto ha sido uno de los grandes problemas de la teología en la segunda mitad del siglo XX. Y aquí introduzco otra referencia que es también muy clásica. La teología dejó de ser una teología arrodillada, comenzó a ser una teología sentada. ¿Qué quiere decir esto? Monseñor Carli, que fue obispo de aquí de Paraná, decía, la teología siempre tiene que ser teología de rodillas, tiene que ser hecha por adoradores, por personas que aman profundamente a Dios. Hubo teólogos que hablaron sobre María sin sentir cariño sobre María, hacia María. Teólogos que escribían libros sobre Dios sin amar a Dios. Pero esto en realidad con María casi que no se puede dar, porque su feminidad y su maternidad despiertan en nosotros toda esta gama de experiencias que tienen tanto que ver con lo humano. Para hacer teología, y no solo eso, para vivir como verdaderos cristianos, es importante tanto la inteligencia que se adhiere y que comprende la fe, como el corazón que ama, que confía y se entrega. Y acá, bueno, nosotros, cada uno se puede preguntar, en mi vivencia de la fe católica, en mi relación con Dios, ¿qué lugar tiene el corazón? ¿Qué lugar tiene el afecto? ¿Me entrego a Dios? ¿Confío en Dios? ¿Siento un profundo amor por Dios? Pero puede ser que eso sí esté presente, pero me adhiero a Él también con mi inteligencia, lo conozco, profundizo en mi fe. Por eso va a ser también para cada uno un motivo de crecimiento y no como dos cosas que crecen desvinculadas, sino que crecen integradas. También aquí yo quiero señalar algo que lo he en alguna manera vivido y que también lo he visto en otros y he visto procesos hermosos de cómo algunas veces se nos ha educado en la fe desarrollando solamente o primordialmente, protagónicamente, la inteligencia y la voluntad. Y era una inteligencia, una voluntad que tenían que informar y conducir al cuerpo. Y a veces se ha dejado de educar la afectividad.
Yo lo que he experimentado en mi camino como sacerdote es que algunas veces, para evitar el riesgo del sentimentalismo, se ha sofocado el sentimiento, como si el sentimiento fuera malo. Y en nuestro vínculo con Dios, somos todos nosotros, toda nuestra persona, la que está llamada a unirse, a entregarse y a ofrecerse a Dios. Por eso la Sagrada Escritura habla tanto, ¿no?, de el deseo. Es que nuestro corazón es el que está destinado a ser colmado y a unirse plenamente con Dios. No solo mi inteligencia y no solo como una especie de adhesión voluntarista de mi persona. Mi corazón y mi carne anhelan al Dios viviente, dice uno de los salmos. Entonces, la devoción a María hace que la fe tenga esta dimensión humana completa. Y esto se equilibran recíprocamente, porque es cierto que el sentimiento puede desviarse. A veces el cariño nos puede jugar una mala pasada. Entonces, la lucidez de la razón permite, como dice el concilio, que la devoción a María sea despojada de toda falsa exageración, pero la presencia del sentimiento también la preserva de una excesiva mezquindad al hablar de María, de sus privilegios y de la obra de Dios en ella. Entonces la fe y la devoción a María, el vínculo con María, asegura de este modo a la fe su dimensión humana completa. La quinta razón es que María es ícono de la Iglesia. Bueno, tal vez para entender mejor este quinto punto, sería necesario ver el capítulo completo del libro Informe sobre la Fe, porque de lo que venía hablando es de la crisis que hay en la Iglesia, del modo en que la Iglesia se comprende a sí misma. De modo que los voy a remitir a que puedan hacer la lectura completa, no es extenso el capítulo. Dice Ratzinger, según las palabras del Vaticano II, María es figura, imagen y modelo de la Iglesia. Y dirigiendo hacia ella su mirada, la Iglesia se aleja de aquella imagen machista a la que hacíamos referencia, imagen que presenta a la Iglesia como mero instrumento de acción sociopolítica. El Papa Francisco le gusta decir muchas veces que la Iglesia no es una ONG, y lo que denunciaba Ratzinger es que en la Iglesia son necesarios los dos principios, el principio petrino y el principio mariano, o la dimensión petrina y la dimensión mariana. Pero la dimensión mariana es aún más esencial que la dimensión petrina, como configurante del misterio de la Iglesia. ¿Qué hace una imagen demasiado machista de la Iglesia? Una Iglesia que antes de ser prioriza el hacer y que por lo tanto ve como su principal meta inferir o incidir en la historia y en la acción sociopolítica. La Iglesia como una ONG, una Iglesia que está totalmente comprometida con las realidades sociales y las realidades humanas, pero deja de ser presencia de Dios, testimonio de Dios y hacerlo presente a Él en el mundo. Entonces, en María, que es figura y modelo, la Iglesia descubre de nuevo su rostro de madre y por ello no puede degenerar hacia una involución que la transforme en partido, en organización, en grupo de presión al servicio de intereses humanos, por muy nobles que sean. De nuevo, Ratzinger está hablando sobre todo de esta realidad que se dio en Latinoamérica, donde la Iglesia en algunos países o algunos sectores de la Iglesia pensaron que su misión principal era ser agentes de la revolución y favorecer el levantamiento de las clases, de los trabajadores, de las clases oprimidas frente al capitalismo, que en el fondo era dejar entrar el marxismo en la comprensión misma de la Iglesia y de su misión. Si en ciertas teologías y eclesiologías no hay ya lugar para María, la razón es clara. Han reducido la fe a una abstracción y una abstracción no tiene necesidad de madre. Entonces María es ícono de la Iglesia y la Iglesia es ante todo madre, es fuente de vida, es educadora, es protectora, es aquella que nutre, es aquella que da a luz a Jesucristo para nosotros y en cada uno de nosotros. Finalmente,
este va a ser un tema predilecto de San Juan Pablo II. María es la que pone de relieve la verdadera dimensión de la feminidad. Juan Pablo II, de hecho, inicia sus catequesis sobre María Santísima en 1995 que había sido declarado por las Naciones Unidas como el año de la mujer. Juan Pablo II escribe una carta a las mujeres, el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz fue sobre las mujeres, también la carta a los sacerdotes fue el sacerdote y la mujer, y en el marco del Año de la Mujer, después de haber hecho un montón de catequesis preciosísimas sobre la esencia de lo femenino, tan atacada desde los organismos internacionales, recordemos que en 1995 se introduce por primera vez en un documento oficial de la ONU el concepto de género, que parecía entrar simplemente como un sinónimo de sexo y en el fondo estaba pervirtiendo la idea misma de la dualidad sexual y por ende de lo femenino. En ese mismo año, el Papa comienza sus catequesis sobre la Santísima Virgen María. Esta idea ya la había enunciado Ratzinger en este libro del año 1984. En virtud de su destino de Virgen y Madre, María continúa proyectando luz sobre lo que el Creador ha querido para la mujer de todos los tiempos, incluido el nuestro. Mis hermanas mujeres, siempre son mayoría en estos cursos, en estas charlas, si quieren descubrir cuánto ama Dios a la mujer, miren cuánto ha amado a María. Si quieren descubrir cómo la mujer es necesaria en la iglesia y en la obra de la salvación y en la historia del mundo y en el desarrollo y el crecimiento de los hombres, miren a María. Y miren a María en el misterio de su virginidad y miren a María en el misterio de su maternidad. María que es protagonista, es coprotagonista de la obra de la salvación junto con Cristo y en dependencia en subordinación con Él. Dice Ratzinger, más aún, tal vez sobre todo lo es para nuestro tiempo, en el que se haya amenazada la esencia misma de la feminidad. Porque recordemos que el feminismo, aún al principio obteniendo frutos buenos, como ha sido que la mujer pueda acceder a los estudios, a derechos laborales, a derechos civiles, a derechos políticos, en el fondo, en algunas corrientes del feminismo, lo que se estaba dando es como una afirmación de la superioridad del varón. Porque si exaltar a la mujer consistía en hacer que las mujeres fueran idénticas en todo al varón, en el fondo tácitamente se estaba afirmando que el varón es superior a la mujer y que la mujer solamente se eleva a sí misma siendo igual al varón. Y no, la exaltación auténtica de la mujer ha de serlo siempre respetando su identidad y su esencia distinta y complementaria de la esencia del varón. Esto queda nítido, absolutamente claro en el misterio de María. María que coopera en la obra redentora, pero siempre como mujer, y siempre desde su feminidad, y siempre desde el misterio de su virginal maternidad. Y María que está también al pie de la cruz, y María que está también en Pentecostés, pero siempre como mujer, como esposa, como hija, como virgen y como madre. Su virginidad y su maternidad arraigan el misterio de la mujer en un destino altísimo, del que no puede ser despojada. Es la cita que elegí así también para la placa. María, y acá comienza Ratzinger a hacer como un delineado del misterio de María en este sentido, es la intrépida mensajera del Magnificat. María rompe a cantar y reconoce que Dios derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, y canta que se está cumpliendo lo prometido a Abraham y a su descendencia, y anuncia que todas las generaciones la van a llamar bienaventurada, pero también es aquella que hace fecundos el silencio y la ocultación. María que durante la vida oculta e incluso durante la vida pública de Jesús permanece como en penumbras, acompañando y sosteniendo con su oración y con su discreta colaboración. María es aquella que no teme permanecer al pie de la cruz. El sí de María ha ayudado a Jesucristo tanto para que Él pueda permanecer fiel a la voluntad del Padre, y es la que asiste al nacimiento de la Iglesia. Es también aquella que, como subraya en varias ocasiones el evangelista,
guarda y medita en su corazón las cosas que ocurrían a su alrededor. María meditaba estas cosas en su corazón. Es criatura del coraje y de la obediencia. Una vez que escucha y quiere responder y dice ese gran sí a Dios, se entrega y se entrega sin miedo. No temas, María. Esta palabra del ángel la ha acompañado siempre y ha dado un sí de una valentía inaudita y totalmente singular. Ella es, ahora y siempre, un ejemplo en el que todo cristiano, hombre y mujer, puede y debe inspirarse. De hecho, tenemos que decir que María es la persona humana modélica y ejemplar para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es persona humana. Jesucristo es persona divina con una verdadera naturaleza humana. Entonces, María no es el centro, pero está en el centro. El centro de nuestra fe es Jesucristo. Nuestra fe es cristocéntrica. Cristo que nos conduce al Padre y que nos da el Espíritu. Pero ¿dónde encontramos a Jesús? Lo encontramos en María. De hecho, hay un texto muy hermoso cuando los pastores van a visitar al Mesías, anunciado por los ángeles, lo encontraron junto a su madre. Y los magos lo encontraron en los brazos de María. Y cuando nuestros ojos se dirigen al misterio central de nuestra fe, que es el misterio pascual, cuando vamos a lo alto del Calvario y allí contemplamos la cruz, junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre. María siempre asociada a la obra de la redención como nueva Eva. Y algo muy importante, y esto parece una obviedad, pero nosotros cuando hablemos de María, cuando realizamos una ciencia sobre María, no estamos acercándonos a algo, sino a alguien. Y María no es alguien del pasado, sino que es alguien que está viva. María está viva. Y en este momento yo estoy dando esta charla, esta clase, ahora que me puede haber salido mejor o peor. Tengo allí delante una imagen de María de Luján. Tengo aquí al costadito una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, de Nuestra Señora de la Esperanza, María del Perpetuo Socorro, la Virgen del Rosario, dos imágenes de la Sagrada Familia. Son imágenes, pero más allá de las imágenes, yo sé que María ahora me está mirando. Y espero que esté conforme, esté contenta con lo que un poquito he podido decir sobre ella, y sino que ella me ayude y me guíe para hablar mejor sobre ella. Y María está con vos. Vos estás en tu habitación, estás en tu oficina, estás en el comedor de tu casa, estás en el auto mientras esperas a alguien, aprovechaste a hacer la clase, o vas a ver el video, lo vas a escuchar mientras vas o volvés del trabajo. María está con vos. María está viva. Y como dice la oración que tenemos aquí en Paraná, María coronada en cuerpo y alma, junto a Jesús en el cielo, su corazón, sin embargo, continúa aquí en la tierra. Porque María está donde están sus hijos, está en el cielo junto a Jesús, su primogénito, y está aquí en la tierra donde estamos todos nosotros. Hay una frase, no recuerdo exactamente de quién era, ahora dice, el corazón o el alma está más donde ama que donde anima. El alma de María, el corazón de María, está junto a vos. Y entonces en todo este proceso de estos videos, de este curso, de estas charlas que vamos a dar, yo te quiero invitar a que, además de leer y de tomar apuntes y de subrayar, si imprimís y de resaltar y hacer esquemas y hacer resúmenes, sobre todo la trates mucho a ella. No puede haber ciencia sobre María auténtica sin un vínculo con María. El hijo, cuando estaba en la cruz, le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Estaba pensando en vos y en mí. Es hermoso pensar que María se tomó al pie de la letra y ha cumplido con una admirable fidelidad esa misión. Y aunque nosotros nos olvidemos de María, María nunca se olvida de nosotros. Y aunque nosotros olvidemos las palabras de Jesús dichas a Juan y en Juan a cada uno de nosotros, María nunca las olvida. Y ella está esperándote siempre, está mirándote siempre, está esperando que la llames, que la invoques. Por eso
Para ir cerrando el desarrollo de hoy, que va a ser un poquito más breve que los siguientes días, digámosle, Madre, háblanos de vos y de tu propio misterio. Nosotros creemos que estás asunta al cielo en cuerpo y alma. Nosotros creemos que hoy nos amas, nos cuidas, nos proteges, nos acompañas. Y queremos que nos reveles y nos introduzcas en los misterios de tu inmaculado corazón. Y que vos nos compartas todo aquello que guardabas en tu corazón como en un cofre preciosísimo, que nos lo compartas embellecido con esa profundización que fuiste haciendo y con el amor que tenías hacia Jesús. Madre, guía nuestros pasos hacia ti, porque sabemos que yendo hacia ti vamos hacia Jesucristo y que por Él llegamos hacia el Padre. Así te queremos invocar no como una mujer ilustre del pasado, no como alguien que ha sido relevante y que ha sido representada de tantas maneras en la historia del arte, pintura, escultura, música, literatura, sino como una madre. Y podemos decir así madre, pero también te queremos decir mamá. Mamá, en este tiempo donde la fe muchas veces es amenazada, o también incluso a veces encontramos confusión dentro mismo de la iglesia, donde a veces hay personas que parecen cuestionar la revelación, parecen preferir ideologías contemporáneas antes que la palabra bíblica, palabra revelada. Mamá, no nos sueltes, no nos dejes, no nos abandones. Mamá, que en este tiempo, que en este periodo que vamos a dedicar a profundizar en ti, en la belleza de tu rostro, de tu corazón, de tu vida, podamos ser sostenidos por tu cercanía y por tu intercesión. Que nos acerquemos a la felicidad aquí en la tierra, a la santidad aquí en la tierra y a través de ella que nos acerquemos a la plenitud de gozo del cielo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.